Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Si lo ha encontrado, por favor, le ruego que se ponga en pie y lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta el versículo 26 dice así la palabra del Señor. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Cuánto alaban al Señor por aquello? ¿Por qué dice? Porque nunca decayeron sus misericordias, nunca. Por eso que estamos hoy día acá, ¿ven? Nuevas son, dice, cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Y finalmente dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Amén. Palabra del Señor. Por favor, cierre sus ojos para que oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, en esta tarde por esta palabra que hemos podido leer. A ti honra y gloria, Señor. Ayúdanos, como oraba nuestro hermano, Señor, para que ella traiga bendición y paz a nuestra vida. Lo rogamos por los méritos de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Asiento, por favor. El mensaje se titula El tiempo de Dios es bueno y perfecto. Amén. El tiempo de Dios es bueno y perfecto. Amén. Lo que debemos saber respecto al tiempo de Dios es que el tiempo de Dios, como le decía, es perfecto y es bueno, o es bueno y es perfecto. Eso quiere decir que Dios actúa, porque nosotros servimos a un Dios vivo, ¿cierto? Amén. Servimos a un Dios que está vivo, ¿ya? Y que está en nuestro medio en esta tarde, ¿ya? Por lo tanto, a ese Dios vivo que servimos, Él actúa de manera precisa y en el tiempo oportuno. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese que Dios, aunque a nosotros nos parezca, nunca llega tarde, ni tampoco se anticipa a las situaciones en nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, los tiempos de Dios nos enseñan que siempre Él hace lo mejor para cada uno de nosotros en el momento perfecto y necesario. La Biblia nos enseña que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. ¿Sí? Amén. Fíjese que cuando Jesús le lavaba los pies a los discípulos, ¿se acuerda que hubo uno de ellos que se negó rotundamente a que Jesús le lavara a los discípulos? ¿Cierto? ¿Se acuerda? Pedrito, ¿ya? Pedro le costó entonces dejarse lavar los pies por el maestro, por el maestro, bien digo, y las palabras de Jesús hacia Pedro, ¿sabe cuáles fueron? ¿Se recuerdan? Lo que yo hago, Pedro, ahora le dice, en este momento, no lo entiendes. Alabado sea el nombre del Señor. Pero lo comprenderás después. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora mismo quizá a lo mejor en nuestras vidas, en nuestro entorno, o situaciones personales que nosotros estamos viviendo, a lo mejor es difícil entenderlas en nuestro caminar por la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en esos momentos difíciles en los cuales nosotros vivimos, en cada proceso que nosotros estamos pasando, debemos decidir qué cosa, creer, ¿cuántos creen en el Señor? Y confiar en las promesas de Dios, porque Dios es bueno y fiel. Lo creemos, ¿cierto? ¿Cómo es el Señor con nosotros? Bueno y fiel. Alabado sea el nombre del Señor. Él sabe muy bien lo que hace y cuándo lo hace. Entonces, a través de este sermón o de esta breve predicación, vamos a ver cómo podemos entender, ¿cierto?, que el tiempo de Dios es bueno y perfecto. Para eso vamos a estudiar una vida que nosotros muchas veces hemos pasado por ahí, que es la vida de José, ¿ya? Y vamos a irnos a Génesis, capítulo 40, versículo 1 al 3, para entender en primer lugar que las pruebas de la vida no son un fracaso, sino una oportunidad para que nosotros podamos madurar y crecer. Alabado sea el nombre del Señor. En la mañana podíamos ver en la escuela dominical que Dios es soberano, amén. Y que las decisiones que Él toma sobre nuestras vidas, los procesos que nosotros estamos viviendo, precisamente son para nosotros, para ayudarnos a crecer
en nuestra vida espiritual, para madurar espiritualmente. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Génesis capítulo 40, versículo 1 al 3 nos dice lo siguiente: y aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y Faraón, ¿qué hizo? Se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y también contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. O sea, podemos ver, en primer lugar, que habían dos servidores del rey, eran los jefes de los panaderos y el jefe de los coperos, que habían delinquido en contra del faraón. ¿Ya? La Biblia no especifica qué hicieron ellos efectivamente, ¿ya? O precisamente qué hicieron ellos, pero sí nos relata la escritura de que cometieron un delito. ¿Ya? Vaya a saber lo que estaban haciendo. ¿Ya? A lo mejor se estaban robando el pan, se estaban robando el vino, ¿cierto? Que Dios nos ayude. Amén. Entonces, a causa, ¿cierto?, se acuerda de las mentiras de la esposa de Potifar, José también cae en la cárcel junto al jefe de los coperos y junto al jefe de los panaderos. Pero a pesar de que José era inocente, alabado sea el nombre del Señor, porque fue calumniado por la esposa de Potifar, a pesar de aquello, fíjese que José no murmura en contra de Dios, ni tampoco se ha enojado, alabado sea el nombre del Señor, con su vida, sino que por el contrario, José sigue siendo un hombre diligente, alabado sea el nombre del Señor, y temeroso de Dios. Porque él no acusa a Dios de sus circunstancias. Él no le echa la culpa a Dios de lo que está viviendo, alabado sea el nombre del Señor. Él no pone sus ojos en las circunstancias, sino que las pone fuera de él, como lo vimos, bien digo, hace un tiempo atrás. Entonces José, acompañado de estos presos del rey, ¿ya? Porque la cárcel donde estaba José precisamente no era un lugar donde estaban los peores criminales de la época, sino que era un lugar donde estaban los presos del rey. O sea, era como una cárcel de alto nivel, ¿ya? Era como capuchino, a lo mejor, para que puedan entender. Allí él atiende todas las cosas por orden del capitán del lugar, alabado sea el nombre del Señor, y le correspondió entonces atender a José y servir también al jefe de los panaderos y al jefe de los coperos. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Esposa, ¿me puede traer un poquito de agua, por favor? Entonces, en cierta ocasión, resulta que ambos, el jefe del copero y el jefe de los panaderos, ¿se acuerdan qué pasa con ellos? Eran buenos para dormir, ¿cierto? ¿Qué más iban a hacer en la cárcel? Y tienen dos sueños, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Estamos acá? Entonces, cada uno de ellos tiene un sueño por separado. ¿Y qué hace José? Le interpreta a ellos los sueños, y como él le interpretó el sueño, así sucedió. Alabado sea el nombre del Señor. Ya, porque según la interpretación, lo vemos en Génesis 40, 23, el jefe de los coperos iba a estar de nuevo delante del faraón, y José lo que hace es pedirle al jefe de los coperos que cuando esté delante del faraón se acuerde de José y le pide que lo libere porque él era inocente. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Génesis capítulo 40, versículo 23, nos enseña, Génesis 40, 23, nos enseña que cuando llegó el jefe de los coperos nuevamente ante el rey, dice que no se acordó de José, sino que se le olvidó. Nos parecemos nosotros al jefe de los coperos, ¿no? Tiene que llevar un recado. Es que se me olvidó lo que había que hacer. Es que se me olvidó que había ensayo. No, ¿ya? Que Dios nos ayude, hermanos amados. Amén. Nos mandan a comprar. ¿A cuánto nos mandan a comprar? A mí me mandan a comprar. Y cuando voy a comprar, siempre las cosas que me piden extra las pido al principio. Porque si no se me olvida. Al final compro el pan. Y las otras cosas al principio. Porque si llego sin las cosas que me dieron al principio, que Dios nos ayude. Amén. Aquí se hace lo que no los mandan a comprar, pero sí nos mandan a comprar. Yo he visto a varios ya comprando, ¿ya?
Entonces el jefe de los coperos, ¿qué dice? Se olvida de José. Se olvida de lo que le había servido, se olvida de lo que había vivido con José, se olvida del favor que José le había hecho al interpretarle el sueño y se olvida de todo lo que José había hablado y lo que le había pedido. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y sabe por qué se olvidó? ¿Por qué cree que se olvidó? Porque aún no era el tiempo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Para José. Todo tiene su tiempo, dice la Escritura, ¿se acuerda? Todo tiene su tiempo debajo de la tierra, debajo del cielo, ¿cierto? Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de gozarse, tiempo de sufrir, tiempo de morir, alabado sea el nombre del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces nosotros no entendemos las cosas que Dios hace o permite, pero fíjese, amado hermano, que Dios sigue sentado en su trono, ¿sí? Y sigue teniendo el control de todas las cosas. Él no ha perdido el control de nada. El jefe de los coperos olvidó a José porque ese no era el tiempo de Dios para José. Era necesario entonces que José estuviese más tiempo en la cárcel. ¿Por qué? Porque el Señor quería seguir trabajando sobre la vida de José, sobre el corazón de José. No era el tiempo todavía en que él saliera de la cárcel, alabado sea el nombre del Señor. Era el tiempo en que él estuviera encerrado en la cárcel y que tuviera ese tiempo de intimidad para buscar al Señor, para buscar a Dios, alabado sea el nombre del Señor, para habitar en la presencia del Señor y para permitir que Dios obrara en el corazón de José. Alabado sea el nombre del Señor. Y muchas veces estos procesos o esta obra nosotros no las vemos físicamente, alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios está trabajando sin lugar a duda en lo profundo de nuestro corazón, preparando nuestro carácter. ¿Cuántos necesitan que Dios prepare su carácter? Amén. Yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Necesitamos entonces preparar nuestro carácter para recibir las bendiciones y los beneficios del Señor. Porque a veces no estamos preparados todavía para recibir bendiciones y beneficios de Dios. Muchas veces las bendiciones de Dios a nosotros nos apartan de su presencia. Muchas veces las bendiciones de Dios a nosotros nos hacen mal. Cuando estamos siendo inmaduros en nuestra forma de actuar, muchas veces la bendición a algunos le hace mal. Y eso fue lo que Dios trabajó con José. Dios no le permitió salir, permitió que el jefe de los coperos se olvidara de él, para que él estuviera más tiempo en la cárcel, estuviera incluso 2 años más dentro de la cárcel, para poder seguir Dios trabajando en el corazón de José. ¿Cuántos necesitan que Dios trabaje en su corazón? Amén. No sabemos el tiempo con el cual Dios va a trabajar en nuestro corazón. Eso en primer lugar. En segundo lugar, debemos entender, como lo dice Génesis capítulo 41, versículo 1, que caminar en los tiempos de Dios es fundamental para alcanzar el plan divino y disfrutar de sus bendiciones. Dice, aconteció, Génesis 41:1, aconteció que pasando 2 años, dice, tuvo Faraón un sueño. Le parecía, dice, que estaba junto al río. Y ahí comienza a contar, ¿cierto? La escritura, no lo vamos a leer, el sueño que tiene Faraón y que él comienza a llamar, ¿cierto?, a alguien que pueda interpretarle este sueño. Pasaron 2 años de aquel entonces y Faraón tiene este sueño. Y adivine qué pasó. José estaba todavía en la cárcel, continuaba en la cárcel, pero sin duda, como nos enseña la Biblia, José, a pesar de continuar en la cárcel, siguió trabajando con diligencia y amor en aquel lugar. Con frecuencia, cuando las cosas no salen como deseamos, ¿a cuánto les pasa que a veces cuando las cosas no salen como deseamos nos volvemos irritables, nos enojamos, nos taimamos, nos desanimamos, nos amargamos? No estoy pasando lista por si acaso, amén. Y nos dejamos llevar por el enojo. Cuando las cosas no salen como parecen, a nosotros parece que se transformara nuestro carácter. Alabado sea el nombre del Señor. Pero José, a pesar de estar en la cárcel, a pesar de estar en la situación en la que estaba, alabado sea el nombre del Señor, él no tomó esta actitud, sino que siguió sirviendo con excelencia allí y con el temor de Dios en su corazón. Estamos acá, ¿cierto?
¿Cuántos continúan a pesar de las circunstancias alabando el nombre del Señor con temor en su corazón? Que Dios nos ayude. Cuando se cumplieron 2 años más, dice que Dios envió el sueño al faraón, lo leímos ahí en Génesis, que nuestros hermanos van a poner nuevamente amablemente. Y comienza entonces Faraón a buscar a alguien que interprete el sueño. Y José fue quien sería el instrumento de Dios, ¿cierto? Para poder ser usado y poder también revelarlo o interpretarle este sueño a José. Alabado sea el nombre del Señor, perdón, a Faraón. Entonces Dios usa a Faraón para sacar a José de la cárcel, ¿ya? La Biblia nos enseña que cuando José sale de la cárcel tenía 30 años de edad, según Génesis 41, versículo 46. Y no es una casualidad, porque fíjense que en el Antiguo Testamento los levitas y los sacerdotes empezaban a servir precisamente a los 30 años. También a los 30 años un hijo se consideraba mayor de edad para encargarse de los negocios de su padre, ¿ya? Eso era en el Antiguo Testamento, ¿ya? Acá en Chile la mayoría de edad es a los 18 años. Así que ojo con los jóvenes que no se quieren ir de casa. Gloria al Señor. Parece que nos fuimos. Todo nos permite ver, ¿cierto?, que todo esto era el tiempo perfecto de Dios para José. Su corazón ya no era el mismo, había adquirido madurez, había adquirido responsabilidad, había adquirido carácter para gobernar y servir al Señor apropiadamente. ¿Por qué? Porque Dios lo que hace es perfecto. Y Él sabe muy bien cuándo mover su mano. Por eso que después nos enseña en Génesis 41:9 que el principal de los coperos habló al faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Alabado sea el nombre del Señor. Dios toca ahí el corazón del copero, que él se acordó de José y habló de él al faraón y le compartió su experiencia y le dio a conocer la capacidad que José tenía para poder interpretar los sueños. Alabado sea el nombre del Señor. En tercer lugar, Dios usa diversos instrumentos para llevar a cabo sus planes, como lo enseña Génesis 41:14. ¿Por qué? Dice: entonces Faraón envió y llamó a José. ¿Y qué pasó? Lo sacaron apresuradamente de la cárcel. ¿Por qué? Porque lo estaba llamando el faraón. No era cualquier persona que lo estaba llamando. Lo estaba llamando el faraón. Dice que cuando lo sacaron de la cárcel, se afeitó, se cortó el pelo y mudó sus vestidos. O sea, cambió su vestidura y vino al faraón. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Sin demora, o sea, con prisa, el faraón mandó a sacar a José de la cárcel, en donde estuvo aproximadamente 5 años. Y fíjese que la cárcel, para algunos de los siervos de Dios que estuvieron en ella por la voluntad del Señor, fíjese que todos ellos nos enseñan que tuvieron victoria allí. Recordemos a José, ¿cierto?, que enfrentó la cárcel con un corazón íntegro y sin murmurar. ¿Se acuerdan quién más estuvo en la cárcel? Pablo y Silas. ¿Qué hicieron ellos? Pasar en la cárcel con adoración y alabanza. Pedro también estuvo en la cárcel. Y la iglesia, ¿cierto?, ¿cómo vivió ese proceso en la cárcel? Con oración e intercesión a favor del apóstol Pedro. Alabado sea el nombre del Señor. No hay duda, hermanos amados, que para nada hay imposible para nuestro Dios. Y no hay nada difícil para el Señor. Lo que debemos hacer nosotros entonces también es creer sus promesas y confiar en su cuidado, en su poder, porque Él sabe cuándo y cómo hacer las cosas. El tiempo de Dios es bueno y perfecto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero es bueno y perfecto para aquellos que saben esperar en Dios. El versículo 14 de Génesis 41 nos dice que Faraón mandó apresuradamente a José a sacarle de la cárcel. Porque cuando Dios mueve su mano, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Entonces, ¿qué hace José? Se afeita, se corta el pelo, le dan nuevos vestidos elegantes. Recuerde que iba a presentarse delante del faraón, porque iba a estar en su presencia, por lo tanto tenía que tener una vestidura acorde a lo que iba a realizar. Es decir, cuando nosotros caminamos en los tiempos de Dios, su mano arregla todas las cosas.
Él organiza las circunstancias y derrama sus bendiciones en el proceso. ¿Sabe por qué? Porque José hace tiempo y hace años que no tenía hermosos vestidos sobre sí. Quizás hace un par de años atrás, desde que su padre, ¿cierto?, Jacob, le había regalado una hermosa túnica de colores que sus hermanos le quitaron, ¿se acuerda? De ahí a lo mejor que no se vestía bien. Pero lo que hace Dios con José, aparte de sacarlo de la cárcel, es restaurar. Alabado sea el nombre del Señor, restaurar lo que había perdido. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, para aquellos que esperan en Dios, el tiempo de Dios es bueno y perfecto. Y en cuarto y último lugar, Génesis 41 del 15 al 16 nos dice que Dios forja en nuestro corazón humildad para que el orgullo no sea motivo de tropiezo mañana. Dice Génesis 41, 15 al 16, y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que responda o que dé respuesta propicia a Faraón. Fíjese que Dios prepara el corazón de José, le restaura, ¿cierto?, lo que había perdido, le pone nuevos vestidos, semejante a lo que pasa con la historia del hijo pródigo, ¿se acuerda? Recibe nuevos vestidos, pero no tan solamente conteste con lo que había sucedido. Faraón le dice a José que no había quien le interpretara el sueño. Y José había escuchado el Faraón había escuchado que José interpretara sueños. Pero fíjese que, ¿cuál es la otra característica que adquiere José en el proceso que él estaba viviendo? ¿La puede identificar? Ya no era el mismo José que había entrado a la cárcel, sino que era un José que salió de la cárcel con más humildad. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor había placido darle a José dones, sabiduría y revelaciones para entender el sueño. Y Faraón le reconoce esto a José, le dice: oh, porque a nosotros nos gusta que nos reconozcan, ¿cierto? Nos ponemos ahí y empezamos a inflar el pecho. Alabado sea el nombre del Señor. No es malo reconocer el trabajo de los hermanos, de hecho la Biblia nos enseña eso. Pero debemos recibir el reconocimiento con humildad, que fue lo que hizo José. Porque luego de que Faraón comienza a reconocer que él era quien le iba a interpretar el sueño, lo que dice la palabra que nosotros leímos, que nuestros hermanos van a poner ahí, es que José le dice al Faraón: no soy yo. Lo leímos, ¿cierto? No soy yo. No está en mí, le dice. Alabado sea el nombre del Señor. Dios será el que le dé respuesta al Faraón. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, José tuvo su proceso dentro de la cárcel para salir con las cualidades que Dios quería que tuviera José. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor durante varios años trabajó en el corazón de José, moldeó su carácter, y ahora cuando llega el momento de ser bendecido con los nuevos vestidos, con la responsabilidad que el Faraón le iba a entregar, alabado sea el nombre del Señor, cuando es exaltado José, ¿qué es lo que hace? Le dice: no, para mí no la gloria, sino que para el Señor. No soy yo el que te va a dar la respuesta, sino que es el Señor. José entonces aprendió a esperar los tiempos del Señor. Él no renunció al proceso de Dios, no se enojó, alabado sea el nombre del Señor, ni murmuró contra el alfarero divino que moldeaba su vida. La mansedumbre y la humildad no se pueden comprar en un supermercado. Son virtudes que Dios forma en nosotros y que florecen en la medida en que nos sometemos al amor y a la voluntad del Señor. Termino con esto. Y si nos vamos hijo, a Lamentaciones, por favor. Es fundamental entonces confiar en Dios y en su bondad. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Él nos guía hacia el propósito que ha diseñado para nosotros. Un propósito que estableció antes de la fundación del mundo. Por eso debemos de confiar en su amor y en su poder, aunque a veces sea difícil comprender sus caminos. Lo mejor es que nosotros creamos en su buena y perfecta voluntad. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es bueno
y perfecto. Él sabe muy bien lo que hace y cuándo lo hace. Por lo tanto, amados hermanos, versículo 25 de Lamentaciones. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. ¿Cuántos en esta tarde desean esperar en el Señor? Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le buscan. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Encomienda a Jehová tu camino, dice la Escritura. Encomienda al Señor tu camino y Él hará. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ay, qué bonito, dicen algunos. Sí, concederá las peticiones de nuestro corazón, pero aquellas que estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Que Dios nos bendiga. Esta es la palabra del Señor. Póngase en pie, por favor, para que demos gracias por ella y alabemos su nombre, por su misericordia y por su verdad. Voy a invitar a mi esposa, por favor, a que venga acá a dar gracias por la palabra